Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más al programa de toda la familia cristiana que tiene por nombre La Voz de la Esperanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Se presenta una vez más su amigo y servidor detrás de este receptor, José Gregorio Duarte Ferrer, quien les ama y les quiere en el alma con amor espiritual. Bueno, sí, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema especialísimo como es desecha el miedo de tu vida. Pero antes voy a enviar una salutación muy especial a todas aquellas personas que están ahorita pendientes de este programa en especial. A mi amigo y cuñado Germán Enrique Romero Jr., a Katy Sarache, su esposa, a Solani Romeros, John Paul Romero, Alexandra Guadama y a los niños Lian Romero y Germayori Romero. Dios bendiga a esta hermosa familia en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y también envío un cordial saludo a esta pareja que también está pendiente de este programa, como es la señora Ana Ofelia Carvajal y a su señor esposo Joan Pereira allá en Barranquilla. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. También envío un especial saludo muy cordial para mi amigo Raúl Durán, comerciante del producto Bonais. ¿Dónde puedes comprarlo? Puedes comprarlo en el barrio El Concord, detrás del D1 y el ARA, donde te atenderá con una especial sonrisa, una excelente atención y puedes comprar el producto muy accesible a tu bolsillo. Bueno, sí, mi gente, cuando son exactamente las 6:40 del día, viernes 15 de septiembre del año 2023, damos inicio a este programa en el nombre de Jesús, levantando nuestras manos con una poderosa oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos: Señor Dios de Israel, Padre, bendice, Señor Dios, a todo este planeta Tierra, Señor. Bendice a todas las naciones, Señor Dios Padre. Oh Dios mío, Señor, que están, Dios mío, Padre, creyendo que hay un Dios Salvador, Señor. Oh Dios mío, que toda la voluntad humana se rija conforme, Señor Dios, a las leyes, Señor, que conforman, Padre, el estándar de vida tuyo espiritual, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, muévete en el corazón, Señor Dios, de cada sociedad, Señor, de cada niño, de cada padre, de cada madre, Señor. Oh Dios mío, declaramos cielos abiertos a toda la familia, Señor. Declaramos que este programa, poderoso Dios, llega a la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, que todo lo que está torcido se endereza en el nombre de Jesús, porque tú eres el único, Señor, que escribe, Señor Dios, derechos sobre renglones torcidos. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, bendigo, Señor, oh Dios, a mis hijos, a la familia, a mis vecinos, a mis amigos, Señor, a todos los que están detrás de este receptor, que están escuchando, Señor, este programa poderoso como es La Voz de la Esperanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, poderoso Dios, declaramos victoria, Señor, y se abren los cielos, Señor, para que sobreabunde la bendición en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, sí, mis hermanos, el tema, como lo dije hace unos instantes, es un tema que es muy necesario en la vida del ser humano. Tiene por título Desecha el miedo. Me puse a investigar en el diccionario de la Real Academia Española, buscando la palabra miedo, y pude encontrar que es una perturbación angustiosa de ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española. Y nos hacemos una pregunta, nos preguntamos: ¿quién no ha tenido miedo? ¿Quién evidentemente no ha estado ante un momento, pues, cumbre de su vida y ha necesitado, pues, orar a Dios para que Dios venga a resolver esa necesidad imperiosa? En tal caso, me gustaría hablarles también de una historia conocida. Esta señora que nació en el año 1940, el 23 de junio del año 1940, llamada Vilma Rudolph, conocida como la Gacela Negra en el atletismo mundial. Nace esta niña con un desperfecto físico en su pierna derecha porque nació con una enfermedad llamada la poliomielitis, la polio. Esta niña pues cojeaba y así pues tenía la bondad, el amor de su madre, la cual pues ella se acobijaba cuando esta niña recibía el bullying en aquellas clases que veía en el colegio donde ella pues estudiaba y aprendía, donde le enseñaba. Su madre le decía: no tengas miedo, no tengas pena, desecha el miedo de tu vida, tú eres una persona normal como todas.
Esta niña un día se inscribió, o la mamá la inscribió, en una carrera de atletismo que hacían en la escuela, y muchos amigos la upaban y otros se burlaban porque decían: esa coja no llegará, ella tiene ese desperfecto físico. Y otros decían y la aplaudían porque sabían que era una niña valiente. Pues permítame decirle que esta niña valiente, cuando ya toma una edad comprensible, la mayoría de edad, compite pues en unos Juegos Olímpicos, ganando pues la medalla de oro. Y esta medalla de oro que ganaba le dio el nombre o el apodo de la Gacela Negra, porque era una mujer muy veloz. Pero todo esto se debía a que la madre era temerosa de Dios y oraba por ella y le decía: arriba hay un Dios que evidentemente hará milagros y prodigios en tu vida. Cree en Dios, hija, corre, creyendo de que ese no es el único día de tu vida, porque el único día de tu vida será cuando tú verdaderamente estés en los brazos de Dios. Hermosa historia de esta señora Vilma Rudo, que nació en el año 1940 allá en Tennessee, Estados Unidos, y de la cual pues terminó siendo campeona mundial porque creyó en su corazón que había un Dios en los cielos que puede hacer milagros y prodigios en nuestras vidas, y esa semilla que la sembraba su madre a ella. Consejo para los padres: háblenle de la palabra de Dios a sus hijos, porque la misma palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que instruye a tus niños o a tu niño en el camino, y cuando fuera grande no se apartará de él. Sabemos que el miedo, volviendo al tema, el miedo es una perturbación, el miedo es una angustia, el miedo es un riesgo que se puede imaginar de un daño inminente o real. Sí, es verdad. Pero tenemos nosotros en la vida espiritual un Dios que verdaderamente pues nos ayuda a acabar con ese miedo. Nos ayuda y nos presta su mano, nos auxilia con su mano en el momento más necesario de nuestras vidas. Y podemos verlo en el capítulo 14, versos 22 y 23 del libro de Mateo, del cual te invito en esta hora que abras la palabra de Dios para que leas conmigo. Dice en el capítulo 14, 22 en adelante, tiene por título: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió a un monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento que era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sabemos que el día se compone de 12 horas. Y bíblicamente la postre o un nuevo día vendría a ser cuando el sol se oculta y viene la oscuridad. Podríamos decir entonces que desde las 6 de la tarde hasta la cuarta vigilia de la noche, que eran de las 3 a 6 de la mañana, los discípulos estuvieron en el mar con una gran tempestad, de los cuales ellos evidentemente, a mi criterio personal, perdieron la fe. Tuvieron miedo porque ellos sabían que con el que estaba con ellos era el Dios eterno, era el Dios poderoso que hacía milagros y prodigios delante de sus propias vistas. Muchos relatan de cómo Jesús levantó a paralíticos, de cómo Jesús hizo ver a ciegos, y todavía ellos en su cognoscitividad, en su conocimiento humano, no dejaban que esa fe llegara profundamente al corazón y vieran que todo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí le faltó fe en este relato bíblico, porque cuando era en la cuarta vigilia de la noche, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡Ey, un fantasma! ¡Un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, que yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eras tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, que Pedro también caminó en las aguas. Pedro creyó por instantes, pero viendo verdaderamente el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor,
sálvame. Al momento Jesús, como buen Padre, como Dios eterno, Dios santo que ama a su pueblo, extendió su mano y asió de él. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces vimos que ese hecho real o imaginario pasó por la mente de Pedro, aquel hombre que verdaderamente vio cómo Jesús hizo milagros y prodigios delante de sus ojos, así como lo vieron también los demás discípulos. La pregunta es: ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudas tú? Te hago la pregunta. Cuando en momentos difíciles de tu vida tienes una mano que te asía y que te levanta y te dice: he aquí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. El Salmo 91:15 lo dice de una forma clara y concisa, de una forma tan sincera que quisiera leerlo a continuación. Pero voy a adelantarles que dice que me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por eso, en ese salmo poderosísimo, vemos como todo aquel que en el momento que verdaderamente se ve que está sucumbido ante ese miedo real, certero, hay una mano que verdaderamente te ayuda y te salva en ese momento. Porque en ese momento tienes tú que invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y del cual dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Y dice el 16 para terminar: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La interrogante es: ¿por qué dudamos en los momentos más difíciles de nuestra vida? Si tenemos un Padre, un Dios todopoderoso, que hace de nuestras vidas milagros y prodigios. Te aconsejo, hermano, te aconsejo, amigo, que busques de la presencia de Dios para que cuando lleguen esos momentos difíciles en tu vida, ya tú tengas la certeza en tu corazón, que así como dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe haga creer que todo lo que tú has pedido ha de llegar en tu vida en el momento preciso, no en el momento cuando tú lo quieras, es en el momento preciso de Dios. Porque Dios no retarda su promesa, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como lo dice Deuteronomio. Por eso, estimados hermanos, yo te digo que así como dice Deuteronomio 23, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, verdaderamente Dios llega en el momento preciso, en el momento justo. No llega ni antes ni llega después, sino que llega en el momento justo, cuando tú verdaderamente creas que Él existe y que es galardonador para todos aquellos que le buscan y requieren de su amor. Vamos entonces, como hay muchas cosas que el ser humano tiene que cambiar ante la presencia de Dios, también vemos en otra historia, como es en el capítulo 4, verso 11 del libro de Esther, una mujer que siendo judía llega ya a ese reino donde está el rey Asuero, y termina pasando pues una serie de sucesos, valga la cacofonía, una serie de sucesos que terminaron poniendo a Esther como la reina de aquella nación. Sabemos que en esa misma historia el rey Asuero se sintió pues humillado por la reina Vasti, por la cual él la mandó a llamar para mostrar su belleza, y ella se negó, y eso trajo como consecuencia para ella que fuera echada a un lado y le diera la oportunidad a una mujer que venía nada más y nada menos de una descendencia como es la descendencia que está aquí en el corazón y que corre en nuestro corazón, en nuestra eternidad y nuestro espíritu, la descendencia del cual Dios quiere que nosotros seamos y estemos, la descendencia del amor, la descendencia de la fe, la descendencia del creer que hay un Dios que todo lo puede. Sí, Señor, esa es la verdadera descendencia, la descendencia cuando Dios desciende a tu vida y verdaderamente hace de ti una nueva criatura. Era una mujer judía, una mujer que era temerosa de Dios, y por ende pues vemos también allí otra persona llamada Amán,
del cual había preparado una horca para matar a su tío Mardoqueo, y del cual pues en este mismo suceso que se da, termina siendo él muerto, y el pueblo judío, en vez de ser exterminado como quería Amán, terminó siendo un pueblo reivindicado ante la presencia de Dios. Consejos para todos en esta noche es orar creyendo que ese galardón llegará en el momento preciso, en el momento justo a tu vida. Otra de las circunstancias más preponderantes en esta poderosa palabra la encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, donde hay ahí un autor llamado el rey Josafat, un hombre que también era temeroso de Dios, pero sabemos que en esa misma historia, un pueblo grande, un pueblo descendiente, como eran los moabitas y los amonitas, que si nos vamos al capítulo 19 del libro de Génesis, nos encontramos que era un pueblo que verdaderamente pues se dio por causa de que cuando el Señor llegó en conjunto con esos dos ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, mientras el Señor se quedó hablando de ese milagro, de esa maravilla, del cual iba a dar a él un hijo llamado Isaac y a su esposa, sabiendo de ya que Abraham era un hombre de 100 años y Sara una mujer de 90 años, que evidentemente pues es imposible para la ciencia médica que una persona de esa edad pueda engendrar y también por ende pueda coincidir. Pero en la misericordia de Dios todo es posible, porque sobre la voluntad de Dios nadie. Por eso Dios en su trono sigue siendo Dios y tú sin Dios no eres nada. Dios sin ti es Dios, pero tú sin Dios no eres nadie. Te aconsejo abrir el corazón, así como Josafat cuando aquellos moabitas, amonitas, descendientes de Lot, del cual si nos vamos a ese mismo capítulo 19, allí relata en los últimos versículos cómo las hijas dieron de beber alcohol a su padre y lo emborracharon, y del cual pues tuvieron esa descendencia de su padre. Y por si fuera poco, él no supo absolutamente nada porque él estaba pues embriagado y era un hombre ya de edad avanzada. No fue culpa de él, evidentemente, pero ese pueblo se dio por estas circunstancias que evidentemente pues se le llama hoy en día el incesto. Y que por la misericordia de Dios, ese pueblo ese pueblo gigante cuando llegó a destruir al pueblo de Israel, Josafat dobló rodillas con todo aquel conjunto de personas, como lo dice el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Todo el pueblo, grandes y pequeños, mujeres y niños, se presentaron ahí ante ese templo. Y él oraba a Dios y pedía que evidentemente aquel pueblo que quería sacarlo, pues él había dado esa tierra a esa descendencia de Abraham, su hijo. Y en aquel entonces había un profeta, hijo de Asaf, el cual llegó el Espíritu Santo y le dijo: pueblo de Israel, pueblo de Judá, y tú, rey Josafat, no tengáis miedo, porque mía es la victoria. No moverás un solo dedo. Sube hasta la cuesta de Zip y allá verás la gloria de Dios. Cuando el pueblo iba hacia la cuesta de Zip, hacia aquel sitio específico, vemos cómo Dios evidentemente puso en el corazón atacarse unos con otros. Y el pueblo, mientras iba cantando, adorando, cantándole cánticos de alabanza a Dios, veían cómo el pueblo se mataba, aquel pueblo moabita, aquel pueblo amonita. Se mataban unos con otros y no tuvieron que mover un solo dedo, porque dice el Señor: mía es la victoria. La victoria es de Dios y es por Dios. Y todo aquel que busca a Dios será un victorioso, porque la victoria persigue a todo aquel que teme a Jehová. Dios bendiga en esta noche a todos mis hermanos que están escuchando. Otro hecho relativo encontramos como en ese mismo lugar donde el pueblo de Judá vio, cuando se asomaron, vieron todos los muertos porque nadie escapó. Sin mover un solo dedo, Dios evidentemente hizo un milagro. Como el milagro que también en 1 de Samuel 17:41
Vemos como un pobre ovejero, un niño, un joven, un mancebo, se enfrentó a un poderoso gigante llamado Goliat, que bíblicamente, si llevamos estas medidas a los metros actuales, en nuestra actualidad, valga la cacofonía, estaría midiendo 3 metros 45 con un niño rubio, de hermoso parecer, como dice la palabra de Dios. Vemos entonces cómo este muchacho se enfrentó ante aquel gigante y con una sola piedra, porque él le agarró 5 piedras y se puso en la línea de batalla. Estas 5 piedras significan, estimado amigo, los 5 dedos de Dios que dirigían esa piedra a aquel gigante que verdaderamente perdió la vida y por si fuera poco fue decapitado por el mismo David y mostrada su cabeza al rey Saúl, de los cuales todos quedaron asombrados porque él decía: te has osado, has osado, has hecho algo que verdaderamente no deberías de haber hecho, haber retado al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Dios de Israel, Jehová, Dios Todopoderoso. Por eso, estimado amigo, la predicación esta noche se basa de cómo desechar el miedo. Te aconsejo que deseches el miedo y que pongas a interactuar verdaderamente tu corazón y tu fe ante la presencia de Dios, para que así el Señor llegue a tu vida y haga milagros y prodigios. Consejo en esta noche, estimado amigo: dobla tus rodillas ante Dios, abre tu corazón a Dios y verás cómo Dios hace milagros, maravillas y prodigios en tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano. Dios te bendiga, estimado oyente. Y recuerda que solamente en Dios venceremos. Recuerda, Cristo te ama. Feliz noche. Que el Señor te bendiga.